Bueno amigos, tenía ganas de este vídeo, tenía ganas de hablar de los AirPods, porque sí, junto a los iPhone 16 y a los Apple Watch 10, Apple también presentó los nuevos AirPods 4, una, entre comillas, nueva versión de los AirPods Max y novedades para los AirPods Pro 2. Así que en este vídeo os voy a contar todo lo que tenéis que saber y luego al final os daré mi opinión más honesta sobre todos estos anuncios. Así que, venga, comenzamos. Vamos a empezar hablando de los AirPods 4, que cuentan con dos modelos, un modelo básico y otro un poquito más avanzado con cancelación de ruido. Empezamos hablando del modelo básico, que tiene un precio de 149 euros y sustituye, digamos, a los AirPods 2 que se seguían vendiendo actualmente. Estos AirPods básicos, digamos que, bueno, según Apple cuentan con un nuevo diseño acústico para mayor comodidad, aunque yo, ¿qué queréis que os diga? Al menos en las imágenes que nos mostraron se ven muy parecidos a los AirPods 3, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuentan con el chip H2, que es el mismo que los AirPods Pro 2 y bueno, según Apple mejora notablemente la calidad de sonido con bajos más ricos y agudos más claros. Ahora, no sé si será notablemente, ya os lo diré cuando podamos probarlos, pero sí que es verdad que la versión previa tenía el H1 y ha habido algunas mejoras respecto a esta. Este chip además permite a estos AirPods usar el aislamiento de voz, que es una función que elimina el ruido ambiental, y la función de volumen personalizado, que ajusta el volumen automáticamente en función del entorno en el que te encuentres, utilizando aprendizaje automático para, digamos, adaptar a tus preferencias personales y a las condiciones ambientales, como digo, el nivel de aquello que estés escuchando. La caja de carga cuenta con USB-C y además, según Apple, es la más compacta hasta ahora. Eso sí, en cuanto a autonomía, no ofrece ninguna mejora con respecto a la versión previa y cuenta con sus mismas 30 horas de duración. Ya digo, no hay ningún cambio en este aspecto. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que esta versión básica no cuenta con versión de estuche de carga que se pueda cargar de forma inalámbrica. Es sí o sí por el cable USB-C. En cuanto a certificación, esto no lo comentaron, pero ya os lo digo yo, estos nuevos AirPods 4 cuentan con certificación IP54 frente a la certificación IPX4 que contaba, digamos, el modelo previo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso, la certificación IP54 proporciona una protección más completa ya que cubre tanto el polvo como el agua, mientras que IPX4 se centra únicamente en la protección contra salpicaduras de agua. También esto es muy importante, Apple ha incluido Bluetooth 5.3 en estos nuevos AirPods 4, que es la misma versión que equipan los AirPods Pro 2. Este estándar tenéis que saber que ofrece mejoras en eficiencia energética y conectividad más estable, pero lo realmente interesante aquí es que Bluetooth 5.3 debería ser capaz de soportar audio sin pérdida, que es una tecnología que transmite, ya sabéis, sonido sin pérdida de calidad. En este caso, el Apple Vision Pro ya ha demostrado que es posible transmitir audio lossless o audio sin pérdida utilizando los AirPods Pro con Bluetooth 5.3. La razón, sin ir más lejos, es que, como digo, este nuevo estándar permite una transmisión de datos más rápida y eficiente que puede manejar el mayor ancho de banda que requiere el audio sin pérdida de calidad. Sin embargo, Apple no ha confirmado oficialmente si los AirPods 4 o los AirPods 4 con cancelación de ruido podrán usar esta tecnología con otros dispositivos más allá del Apple Vision Pro, así que ya veremos si Apple dice algo o lanza alguna actualización en el futuro que les permita activar esta funcionalidad. Eso en cuanto a los AirPods, digamos, básicos. Ahora vamos a los AirPods 4 con cancelación, que tienen un precio un poquito más caro, valen 199 euros, cuentan también con el chip H2 y todo lo que eso supone, que os acabo de mencionar, pero bueno, luego cuenta con algunos añadidas. Por ejemplo, la principal novedad es la cancelación activa de ruido, que es la primera vez que lo hacen en unos auriculares con diseño abierto. A ver, eso sí, también os digo, no es comparable con la cancelación de ruido activa que vais a poder conseguir con unos AirPods Pro 2, debido principalmente a la falta de aislamiento con la silicona. Ya sabéis que estos auriculares no tienen la gomita típica, por tanto, a ver, van a ser efectivos, por ejemplo, para ese tipo de ruidos que puedas escuchar por la calle, de los coches, de gente hablando, etcétera, pero no va a eliminar absolutamente todos los ruidos. Pero bueno, seguro que es suficiente para aquellos que se los compren. También cuentan con otras funciones como el modo transparencia, que ya sabéis amplifica los sonidos del entorno para escuchar todo mejor, el audio adaptativo, que ajusta automáticamente la reducción del ruido según el ambiente sin necesidad de cambiar el modo, y luego el modo de conversación, que detecta cuando hablas con alguien y baja automáticamente el volumen del contenido. Esta versión, a diferencia de la anterior, sí que cuenta con un estuche que se puede cargar tanto con USB-C como con cargador inalámbrico. Véase, pues por ejemplo, un cargador para el Apple Watch o con un cargador con certificación Qi. Además, incluye un altavoz que es compatible con la aplicación Buscar, por si luego, ya sabéis, queréis utilizar esta app para localizar la cajita porque no la encontráis por ningún lado. Vamos con los AirPods Max y voy a intentar no ser muy duro, pero es que es difícil no serlo. Sus principales novedades son que incorporan un USB-C y que cuenta con nuevas variantes de colores. En este caso son medianoche, blanco estrella, azul, púrpura y naranja. Ya está. Mantiene
el mismo chip H1 y sigue con las mismas limitaciones que eso implica. No olvidemos que el chip H1 salió en 2020. Estamos en 2024. Es incomprensible. Y más cuando siguen manteniendo el mismo precio, 579 euros. Para que os hagáis una idea, no tener el chip H2, que es lo mínimo que se le pedía a una nueva versión de los AirPods Max, implica perder muchas funciones. Por ejemplo, no tenemos tecnologías como el audio adaptativo, la detección de conversación, volumen personalizado, reducción de sonidos fuertes, amplificación de conversación y tampoco la función de sonidos de fondo. Pero es que eso no es lo más grave. Tampoco mejoran el protocolo de Bluetooth, mantienen Bluetooth 5.0 frente, por ejemplo, a los AirPods que acabamos de mencionar que cuentan con 5.3. Esto impide, por ejemplo, que estos AirPods Max puedan disfrutar de audio sin pérdida. La verdad que viendo la desgana de Apple con estos auriculares, no me extrañaría nada que el objetivo de Apple es acabarlos por retirar tarde o temprano. Más que nada porque si para renovarlos realmente solo hacen esto, no sé. O sea, sobre todo teniendo en cuenta que Beats, que es una marca propiedad de Apple, sí que está lanzando actualizaciones de sus Beats bastante potentes, ¿no? Y con prestaciones interesantes. En fin, mi consejo es que no los compréis. Yo ya tengo claro que pronto voy a comprarme los Sony XM5, quizás para estas navidades, y si han salido los XM6, pues los XM6 de Sony. Ya está. Pero viendo lo que Apple ha hecho con los AirPods Max, vamos, ya no tengo ninguna esperanza de que lance una renovación en condiciones de este producto. Donde sí Apple parece haber hecho un gran esfuerzo es en mejorar los AirPods Pro 2. Y ojo, ya no solo como una herramienta para escuchar música, sino también como una herramienta para cuidar la salud auditiva de sus usuarios. Y Apple lo hizo presentando 3 nuevas funciones clave para sus auriculares. La primera de ellas, una función para proteger, digamos, la audición. Y es que los AirPods Pro 2 ahora van a ofrecer una protección auditiva automática que reduce el impacto de los sonidos fuertes de forma constante y en tiempo real. Y ya digo, funciona en todos los modos de escucha. Es decir, ya sea que estés con la cancelación de ruido activa, el modo transparencia o cualquier otro modo, digamos que los AirPods cuando los tengas puestos van a poder reducir el volumen de los sonidos fuertes que pueda detectar que están pasando fuera para que, bueno, no impacten tanto en tu oído. Luego, en cuanto a otra función que han presentado en el evento es lo que llamaron test clínico de audición. Y es que Apple ha introducido también una prueba auditiva validada clínicamente, la cual puedes realizar cómodamente en casa con tu iPhone. Es una prueba de unos 5 minutos que lo que va a hacer es evaluar tu capacidad auditiva utilizando diferentes tonos y volúmenes. Y luego ya te daría un perfil auditivo y personalizado. Los resultados se almacenarían en la aplicación de salud, donde podrías revisarlo y luego compartirlos con tu médico o, bueno, con los que podrías también comparar luego en el futuro para realizar pruebas de seguimiento. Y luego una tercera función o un tercer modo que es un modo audífono, que tras realizar el test auditivo, los AirPods Pro 2 podrían transformarse en un audífono personalizado, que amplificaría sonidos específicos que necesitas, como podrían ser ciertos tonos de voces o sonidos ambientales, para ayudar a las personas con pérdida auditiva leve o moderada. Y además, ya digo, lo haría teniendo en cuenta el test previo que te ha hecho, diciendo, vale, si esta persona cojea por aquí, vamos a amplificar ese tipo de sonido. La verdad que esto Apple lo presenta como una alternativa más accesible a los audífonos tradicionales y, ya digo, no solo es compatible con los sonidos del entorno, sino también con todos los sonidos del iPhone. Es decir, es compatible con la música, con las llamadas y con todo lo que reproduzcamos mientras los tengamos puestos. Ahora bien, aunque todo esto es genial, no va a estar en todos los territorios. Primero, no va a estar desde ya, va a requerir un tiempo. Apple anunció que para finales de año tiene intención de lanzarlo y ojo porque, como digo, no en todos los territorios. Por ejemplo, en la web de Estados Unidos, Apple lo incluye como una prestación de los AirPods Pro en su hoja resumen, pero si nos vamos a esa misma hoja en España, no está esta función. Así que mucho me temo que no lo veremos cuando salga a través de una actualización que, como digo, ya estará prevista pues para finales de año. Dependerá, entiendo, de que Apple llegue a acuerdos y reciba las aprobaciones de las agencias regulatorias de cada país, ya que al final esto no deja de considerarse una funcionalidad médica. Ya sabéis que eso sí que lleva un control súper exigente. Así que, en conclusión, en resumen, los AirPods 4 no están mal. Los AirPods Max son una profunda decepción y luego la mejora prevista para los AirPods Pro 2 me parece muy buena y creo que será algo diferenciador con respecto a los auriculares de la competencia.
En fin, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis darle un gran me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más, y sobre todo si queréis ampliar la información de los anuncios que Apple ha hecho en estos últimos días. Ya está, nos vemos muy pronto con más contenido aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!